Muy bien, pues vamos a por la tercera lección de esta unidad 15 de funcionalidades avanzadas y vamos a trabajar las funciones decoradoras, a ver qué son y cómo se utilizan. Sin embargo, para poder aprender a hacerlo, necesitamos repasar los ámbitos de las funciones. Es importante, antes de realizar esta lección, como pone aquí, vamos a reiniciar Jupyter Notebook para vaciar la memoria. Podemos hacerlo desde el kernel, desde aquí. Y recordad que si os equivocáis al crear alguna función de este ejercicio, pues tendréis que ir reiniciándolo, porque si no podría ser que no os salga como me sale a mí. Así que vamos a comenzar con una breve introducción. No cabe duda de que Python es un lenguaje flexible y cuando trabajamos con funciones no es una excepción. En Python, dentro de una función, podemos definir otras funciones. Def, hola, por ejemplo. Y dentro def, bienvenido. Este bienvenido devuelve una cadena de caracteres con un hola y la función hola devuelve la función bienvenido, para que veáis lo flexible, ¿vale? Vamos a ejecutarlo. ¿Y cuál es la peculiaridad de todo esto? Bueno, pues fijaros, si intentamos ejecutar la función bienvenido, nos da un error. Evidentemente nos dice que esta función no está declarada, no está definida en lo que es el ámbito global. Y aquí es donde quería llegar yo. El ámbito global es el primer nivel de este script de Python, de este código. En cambio, la función bienvenido solo existe dentro de la función hola, al segundo nivel. Se dice entonces que la función bienvenido tiene un ámbito local dentro de la función hola. De hecho, si intentamos ejecutar la función hola, que está devolviendo la función bienvenido, fijaros qué ocurre. Y nos aparece lo siguiente: function main.hola.locals.bienvenido. Se devuelve la función bienvenido y podemos apreciar dentro de su función que existe este espacio locals, el cual hace referencia al ámbito local que abarca la función, como os he dicho antes. Por tanto, diferenciamos claramente un ámbito global y un ámbito local. Vamos a volver a definir esta función hola de esta forma y vamos a utilizar una función reservada, por decirlo de alguna forma, justo aquí, antes de devolver el bienvenido. Vamos a imprimirla el resultado de llamar a la función locals. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar este hola. Y fijaros, como vemos, se nos muestra un diccionario en el que encontraremos la función bienvenido, aquí, que hace referencia a la dirección de memoria donde se encuentra la función bienvenido del ámbito local de hola. No solamente las funciones dentro de las funciones forman parte de su ámbito local. Si creamos, por ejemplo, una variable dentro de la función, por ejemplo, número igual a 50, y lo volvemos a ejecutar, ahora en este diccionario nos aparece también este número, que forma parte del ámbito local de hola. Sin embargo, si definiéramos, por ejemplo, una variable o una lista fuera del ámbito de la función hola, por ejemplo esta de aquí, y lo ejecutamos, pues no la vemos. Esta no aparece, no está en el ámbito local. De hecho, se encuentra en el ámbito global, el cual podemos mostrar con la función reservada globals. Por tanto, podríamos hacer esto de aquí y en lugar de mostrar las locales, mostrar las globales. Si lo ejecutamos, nos aparece aquí un código muy largo, un diccionario muy grande. Si hacemos un control F para buscar, podemos buscar esta lista que está definida en varios sitios dentro de la memoria, pero si lo reiniciamos, que os comentaba antes, reiniciad el kernel, vamos a volver a ejecutarlo. Bueno, ahora tenemos menos. Recordad que Jupyter va ejecutando todo lo que vamos haciendo y va quedándose guardado en la memoria. Por tanto, nos aparecía mucha información y al reiniciarlo, pues solo nos aparece la información que queda guardada en el ámbito global cuando ejecutamos esta pieza de código.
todas las otras que hemos ejecutado ya no aparecen. Entonces, si buscamos la palabra lista en este diccionario, utilizando el control F, pues aquí ya encontraremos este valor de aquí, dentro del global, con la lista, ¿de acuerdo? Si mostrásemos los dos, evidentemente, fijaros que ahora me sale mucha más información. Eso es porque como lo he ejecutado 2 veces, este código pues ya me ha quedado guardado como que hay 2 olas y 2 listas en la memoria. Esto es muy raro y Jupyter lo gestiona así, pero en teoría, como cada vez que ejecutamos un script se borra de la memoria todo, pues esto no pasaría normalmente, ¿eh? Pero bueno, vamos a reiniciar otra vez el kernel. Vamos a ejecutarlo. Y fijaros, como ahora ya tenemos primero el diccionario local y luego el diccionario global, con un montón de cosas, pero entre ellas lo que sería la lista. Concretamente, creo que sería este de aquí. ¿De acuerdo? De hecho, lo interesante de globals es que está en el ámbito de cualquier lugar. O sea, si ejecutásemos esto aquí, veríamos exactamente lo mismo. Un poco mejor organizado, como podemos apreciar. Pero podríamos mostrar, ya que esto es un diccionario, únicamente sus llaves, ¿no? Llamando a la función case que tienen los diccionarios. Aquí tenemos el dict_case y entre todos ellos tiene que haber uno que sea, pues, por ejemplo, la función hola y también la lista, como vemos aquí. De hecho, podríamos llegar incluso a referirnos a este diccionario llamando del diccionario la clave, por ejemplo, de la lista, de esta forma. Y así podemos comprobar de una forma curiosa el valor de esta variable global lista desde el diccionario de variables globales, que sería lo mismo pues que llamarlo de esta forma. En fin, no le deis muchas vueltas a todo esto, solamente os quería enseñar cómo realmente se hace la diferencia entre el ámbito global y el ámbito local y cómo curiosamente las variables se guardan dentro de diccionarios, a la vez que también se guardan ahí pues las funciones o incluso las clases que podemos crear y un montón de cosas. Muy bien. Ahora que ya entendemos bien los conceptos del ámbito, vamos a ver cómo utilizar funciones como variables. Volviendo a nuestra función hola, ahora sabemos que si la ejecutamos, en realidad estamos accediendo a su función local bienvenido. Pero eso no significa que la ejecutemos, solo estamos haciendo referencia a ella. Y esa es la razón de que devuelva su definición y no el resultado de su ejecución. Recordad, vamos a volver a crearla aquí abajo y la vamos a llamar. Como veis, no se ejecuta, sino que devuelve la función. Esto, por muy raro que parezca, o extraño, podríamos ejecutarla llamando una segunda vez el paréntesis. La primera para ejecutar hola y la segunda para ejecutar bienvenido. O sea, esto que tenemos aquí parece muy raro, pero si lo ejecutamos, primero ejecutaremos hola y luego el bienvenido, porque estamos devolviendo el bienvenido y estamos ejecutándolo aquí. Como esto normalmente es muy raro, normalmente lo que hacemos es asignar la función a una variable y ejecutarla como si fuera una nueva función. Es decir, guardaríamos en bienvenido el resultado de llamar a hola y ejecutaríamos bienvenido como si fuera una función normal. A diferencia de las colecciones y los objetos, donde las copias se utilizaban como accesos directos, las copias de las funciones son independientes y aunque borrásemos la original, la nueva copia seguiría existiendo. Es decir, si borramos esta copia de hola que tenemos en la memoria, bienvenido seguiría funcionando. Queda guardada en la memoria. ¿De acuerdo? Y si ya era extraño ejecutar funciones anidadas de esta forma, todavía es más extraño el concepto de enviar una función como argumento de otra función. Y sin embargo, gracias a la flexibilidad de Python esto se puede hacer. Es decir, vamos a crear una función hola, muy sencilla, que devuelva, por ejemplo, el texto hola. Y vamos a crear una función llamada test, que por ejemplo, reciba una función y muestre el resultado de ejecutar esa función de esta forma. ¿De acuerdo?
Bueno, pues ahora ejecutamos test pasándole la función hola, por muy extraño que parezca. Perdonad que he puesto aquí una T, vamos a ejecutarlo bien. Bueno, se ejecuta, nos muestra por pantalla el resultado de llamar a hola. Quizá en este momento no se os ocurren muchas utilidades para esta funcionalidad, pero creedme que es realmente útil cuando queremos extender funciones ya existentes sin modificarlas. De ahí que este proceso se conozca como decorador, y de ahí pasamos directamente a las funciones decoradoras. Pero como ya nos hemos extendido mucho en esta lección, voy a dejarla para una segunda parte en el siguiente vídeo y así podéis tomaros un descanso.